Para el diseño del panel nos basaremos en este modelo que es el QPIC Duo L-G7.2 del fabricante Qcells. Esta imagen es la que representa justamente el panel solar y como vemos tiene 6 paneles o 6 celdas en la parte inferior y 24 celdas a lo largo de él. El fabricante nos da las dimensiones que tiene este panel y nos da algunas otras especificaciones, como por ejemplo el formato que este tiene mide 215 milímetros por 1 metro por 35 milímetros de grosor, incluyendo todas las partes. El peso y nos dice qué material es el que cubre todo el panel, es decir, la parte superior es un vidrio con tecnología antirreflejante de 3.2 milímetros de grosor. Nos dice qué parte o qué material posee la base o la última capa de toda la celda. En este caso es un compuesto, normalmente se usa un polímero de nombre Tedlar, es el nombre comercial que se usa, o también se le conoce como PVF. Nos dice también de qué material es el marco, que es aluminio ionizado, y nos dice, como ya había comentado, cuántas celdas posee este panel. Contiene 6 en esta dirección y 24 en esta otra. Son celdas monocristalinas y están divididas en dos partes, una para la parte inferior y otra para la parte superior, es decir, 6×12 y 6×12. Y nos dice pues qué medidas también tiene la caja de conexiones, la medida del cable y qué tipo de conector tiene. Entonces, en el caso del diseño se harán algunas omisiones, como por ejemplo de la caja de conexiones o el cable, porque en realidad esto no afecta o no tiene algún punto de interés dentro de la simulación en ANSYS. Entonces, pasaremos directamente a realizar las piezas. La primera pieza que se realizará es el cristal, luego el encapsulado de EVA, luego las celdas y por último se realizará o se usará el PVF. Ya dentro de Mechanical lo que nos encontraremos será todos los sólidos que hemos creado. Y lo primero para hacer es crear una malla en estos sólidos para realizar su estudio. Los más importantes en este caso, o los que más nos interesan, son los paneles o las celdas. Entonces, seleccionaremos todos y cada uno de ellos. Y en mallas, daremos clic derecho a insertar. Y el método que deseemos, en este caso, tetraedros. En este caso se quiere dar una mayor exactitud. El parámetro que en realidad se debe cambiar es este, el tamaño de elemento en la parte de defaults. Generamos nuestro mallado. Y es claro como en este caso todas las mallas o todos los elementos se hicieron más chicos. Seleccionemos ahora una celda y aislémosla. Donde más se nota es en las otras partes del cuerpo, de los cuerpos, el ensamble de panel solar. Ahora describamos qué fenómenos físicos están pasando dentro del panel o fuera de él. En este caso, lo primero que se debe describir es el flujo de calor que llega directamente del sol. Pondremos uno de 400 basados en una tabla que se encontró en internet y que se cita en el documento. 400 watts sobre metro cuadrado. Ahora, otro de los
fenómenos que está ocurriendo aquí es una convección. Insertamos convección y para insertar el valor recurrimos a las tablas que ya nos da ANSYS y ponemos que el cuerpo está siendo rodeado por aire. ¿Okay? Esto nos da un valor de 5 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Y ahora el siguiente caso es otra convección. Seleccionamos todas las caras. Y después excluimos aquellas que sabemos que no están en contacto con el aire, como por ejemplo estas que son las que están en contacto con la silicona. Y nos faltaría una. Para esto creamos un corte o una vista de sección. Vamos a seleccionar la herramienta de caras o superficies. Acercamos y seleccionamos esta parte. Ya con esto insertamos otra convección y aplicamos. El fenómeno que aquí está ocurriendo es también un contacto con el aire, entonces seleccionamos el aire y nos da el mismo valor. Deshabilitamos la vista de sección y ahora queremos saber las soluciones o lo que está pasando con esto. En este caso la temperatura de todos los cuerpos, la temperatura de las celdas, en este caso haremos lo mismo que en el caso anterior, aislar las celdas por completo de los demás componentes y lo seleccionamos para el caso de la temperatura 2. Y el último estudio que queremos realizar es un estudio del flujo de calor total, que será exactamente sobre los mismos cuerpos, que en este caso son las celdas. Aplicamos y solo resta primero aplicar el material del que están hechos, por ejemplo el vidrio, pues es obviamente vidrio. A continuación el PVF le aplicaremos justamente ese material, PVF. Al marco, el marco está compuesto de aluminio y a ambas hebas les aplicaremos justamente ese material. Listo, entonces vamos a ver todo completo el marco y resolvemos. Al final de la simulación tenemos estos resultados. En este caso se ve a simple vista cómo cómo se distribuye la temperatura a lo largo del cuerpo, siendo las regiones más frías las que se encuentran en las orillas. Recordando que el aluminio es un material que se usa en la industria, en varias industrias, para disipar el calor. Esto tiene sentido, es decir, el calor se concentra aquí porque es la parte que más falla o batalla más con distribuir el calor. Si se hubiera agregado, como en el PDF, una barra de aluminio aquí, tal vez la distribución del calor sería diferente, es decir, este no sería un óvalo completo, sino tendría tal vez una forma de media gota. Y si ponemos la simulación a correr, podemos ver cómo a lo largo del tiempo el calor se va concentrando al centro, es decir, todo lo de las orillas se disipa, pero lo del centro no tiene esa facilidad. Por otro lado, la temperatura de las celdas, con la temperatura de las celdas ocurre lo mismo, pero en menor medida. El punto final no es tan grande como en el primer caso. Esto se debe a que el vidrio se queda con una mayor parte. Y si vemos el flujo de calor,
vemos como en las orillas, en los extremos, es donde más se pierde calor. Y en el centro es donde se retiene más, que concuerda con la descripción que acaba de dar hace un momento. Es decir, el centro retiene el calor y las orillas son aquellas que pierden más calor porque están un poco más en contacto con el aire en esta simulación. Si fuera tal vez con la silicona puesta, esto cambiaría, pero no en gran medida. Por esto, con esto se concluye el video y se espera que los resultados puedan ayudar al entendimiento de aquellas personas que no tienen eh, alguna noción de cómo funciona el flujo de calor en estos paneles. Hay que notar que tanto para adentro como para afuera la temperatura máxima es muy similar en el centro, es decir, se aproxima a los 79 grados, pero la temperatura mínima varía mucho. La parte del marco, que es la más fría, o una de las más frías, está entre los 28 y los 39 grados aproximadamente. Esta parte es la que no recibe los rayos del sol, la que está a la sombra, por así decirlo, y es la que está más fría. Y el marco, a pesar de que recibe un poco de calor, está frío porque, como ya se ha dicho, el aluminio es un buen conductor térmico. Por otra parte, la temperatura mínima de las celdas es de 48 grados centígrados. Entonces, es algo a tomar en cuenta para el momento de estar en contacto con alguno de estos materiales. Y así concluye el video.